Bienvenidos, hoy vamos a sumergirnos en una idea muy potente del doctor Daniel Rojas, una que nos cambia la perspectiva sobre lo que significa envejecer. No va solo del cuerpo, va de los roles que se transforman, de ese paso tan delicado de cuidar a necesitar que nos cuiden. Vale, vamos a empezar por aquí, por la idea central. Y es que envejecer no es solo un proceso físico, ni mucho menos. Es sobre todo un proceso social y psicológico. Nuestros roles fundamentales, los que nos definen, padre, madre, proveedor, pareja, se transforman con el tiempo y a veces simplemente desaparecen. Y esto nos lleva a la primera parte. Cada transición entre roles es una pequeña crisis. Nos obliga a soltar una identidad que conocemos muy bien antes de tener otra nueva a la que agarrarnos. Claro, en la vejez todo esto se vuelve muchísimo más complicado. Hay menos flexibilidad, ¿verdad? Y esa defensa del yo de antes no es pura cabezonería. Es una cuestión de supervivencia simbólica. Es un intento, a veces desesperado, por no perder la identidad que ha dado sentido a toda una vida. Esta frase es tremenda porque lo resume todo a la perfección. Cuando un rol central se va y no hay nada que ocupe su lugar, la persona se queda, simbólicamente a la intemperie. Desprotegida, sin ese lugar en el mundo que antes tenía tan claro. Vamos a ver ahora cómo se traduce todo esto en la vida real, en el día a día. Porque estas luchas no suelen llegar a la consulta como crisis de identidad, sino que se disfrazan de síntomas físicos o de problemas familiares. Pensemos, por ejemplo, en el caso de don Manuel, 78 años. Sufre mareos, se cae, pero se niega en rotundo a usar un bastón o a que le ayuden. Y cuando dice esto, no soy un inválido, todavía puedo solo, no es simplemente que sea testarudo. Sus palabras esconden una batalla mucho más grande. Aquí está la clave de todo. Lo que a primera vista parece una simple defensa de su equilibrio, de no querer admitir que ya no puede como antes, en realidad es algo mucho más hondo. Lo que está defendiendo es su identidad, su rol de toda la vida, el de ser el pilar de la familia, el que siempre resolvía los problemas. O veamos el caso de Marta, 82 años. Tiene insomnio y su familia la describe como difícil porque necesita tenerlo todo, absolutamente todo, bajo control. Pero su insomnio no es solo ansiedad. Es un estado de vigilancia constante. Para ella, dormirse significa bajar la guardia, rendirse en un mundo sobre el que siente que ya no tiene ningún control. El control es su última frontera de autonomía. Y ojo que el conflicto no siempre está en la persona mayor. Miremos a Juan, 50 años, que cuida de su madre de 84. ¿Cómo la cuida? Decidiéndolo todo por ella, tratándola casi como a una niña. El reto aquí es para el cuidador, para Juan. Porque aunque su intención sea buena, está confundiendo cuidar con sustituir. El verdadero cuidado protege sin borrar la identidad del otro, apoya sin anular. Y un último caso, muy común, un paciente recién jubilado. Llega a la consulta con dolores por todo el cuerpo, un cansancio enorme, apatía, pero le hacen todas las pruebas y todo sale normal. Aquí lo que pasa es que el cuerpo está hablando por él. Esos síntomas son la manifestación física de una pérdida enorme, la del rol de trabajador, la sensación de que ya no tengo un lugar en el mundo. Bueno, y detrás de todas estas historias tan humanas, ¿qué marco teórico nos ayuda a entender lo que está pasando? Hay muchos pensadores que nos dan claves. Erik Erikson, por ejemplo, nos diría que estas personas luchan por mantener la integridad de su historia vital frente a la desesperación. O la sociología nos recuerda que nuestra sociedad retira roles como el de trabajador, pero no ofrece otros con un valor simbólico parecido. Y ese vacío es el que genera la crisis. Entonces, el punto clave, la pregunta del millón, es cómo replanteamos el acto de recibir cuidados. Porque aceptar ser cuidado se puede vivir de dos maneras radicalmente opuestas. Puede ser una humillación sentir que te están arrebatando quién eres, o puede ser un acto de confianza radical, una forma de permitir que tu historia continúe a través de los demás. Y esta es la conclusión fundamental de todo el análisis. No se trata de renunciar a ser quien has sido, se trata de transformar esa identidad, de adaptarla, pero sin que se rompa el hilo de tu propia historia. Esto nos lleva a una metáfora final que me parece potentísima para entender esta transición. Si lo pensamos como una carrera de relevos, todo cambia. Pasar el testigo a otra persona no significa que abandonas la carrera, significa que confías en tu equipo para que la carrera, el sentido de todo, continúe. Porque al final de eso va todo. No envejecemos solos, aislados en nuestro cuerpo. Envejecemos siempre en relación con los demás. Y con esto cerramos con una pregunta para la reflexión. ¿Cuántos de los conflictos que hoy achacamos sin más a la edad son en el fondo duelos que no hemos resuelto? Duelos por esos roles que hemos perdido y que ya no sabemos
o quizás no queremos volver a habitar.